Por segunda vez, Gustavo Petro perdió ante el Senado para sacar adelante su reforma laboral. Esta vez lo que él quería hacer es que llegue una especie de plebiscito a la gente, donde la gente vote para que se hagan cambios. Ya vamos a ver cuáles cambios. Sin embargo, para lograrlo tenía que ser aprobado en el Senado y ni siquiera logró eso. Así que en este video vamos a ver de qué se salvó Colombia. Antes de empezar te voy a explicar más o menos cómo era la situación. Petro había intentado pasar su reforma laboral, había fallado porque la oposición no le entregó los votos y entonces se le ocurrió hacer un referéndum que decida la sociedad. Pero en Colombia, para hacer un referéndum, primero tiene que ser aprobado por el Senado. Bueno, perdió también esa votación. Sin embargo, el referéndum ya estaba presentado, o sea, se sabía cuándo iban a ser las 12 preguntas. Ok, en este video vamos a analizar esas 12 preguntas y vamos a ver de qué se salvó Colombia. Pero antes de empezar a ver las preguntas, te aclaro una cosita más. Si se aprobaba en el Senado este referéndum, esto iba a ir a votación de la gente. Y para que sea aprobado tenía que alcanzar 13,7 millones de votos a favor. ¿Ok? Petro ganó las elecciones con 11 millones de votos. Así que ya de por sí esto estaba mal parido de entrada. Esto no iba a llegar a ningún lado. Pero bueno, vamos a ver cuál iba a ser la reforma laboral o la panacea con la que soñaba Petro. Estas son preguntas que le iban a aparecer en un cuestionario a las personas y las tenían que votar. ¿Okay? Detrás de cada una de estas preguntas hay una reforma. Vamos a ver la pregunta y la reforma. Pregunta 1. ¿Está de acuerdo con que la jornada laboral dure un máximo de 8 horas? ¿Y la jornada diurna sea entre 6 a.m. a 6 p.m.? Colombia tiene una de las horas extras más caras de Latinoamérica. Si vos achicás la jornada laboral, bueno, más horas pueden llegar a ser horas extras, lo cual pudiera haber aumentado la cantidad de costo a las empresas y que las empresas, contraten menos gente o se vayan a la mierda. ¿Bien? ¿Por qué él propone esto? Y porque suena bien. Porque si yo te digo a vos, trabajador, che, ¿no te gustaría trabajar menos horas y ganar la misma plata? Seguramente vas a decir, uy, de una, boludo, qué copado, esto va a estar re bueno. Pasa por ahí. Es engañar a la población, nada más, es populismo barato. Pregunta 2. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical y festivo? En Colombia, trabajar en un día festivo significa un 75% de recargo a la hora. Lo que propone Petro es que sea un 100%. No necesitas ser un genio para darte cuenta que de vuelta esto aumenta los costos a las empresas, les baja la productividad y desincentiva a las empresas a invertir en Colombia. Es así de sencillo. De hecho, Colombia tiene una alta tasa de trabajo informal y esto ayudaría a eso, a que no quieras registrar a los trabajadores porque si los registras, tiene que pagar más. ¿Cuál era el objetivo de esto? Lo mismo que el anterior, que una persona distraída diga, ¡ay, qué bueno! ¿Me van a pagar más si digo que sí a esto? ¡Ah, fantástico! ¿Qué es lo que iba a generar? Desempleo e informalidad. Una aclaración. Antes, en Colombia, ya estaba a un 100% y se bajó a un 75%, lo cual ayudó a que haya más trabajo formal, o sea que más empleadores registren formalmente a sus trabajadores. Bueno, Petro quiere volver a eso. O sea, Petro quiere volver a lo anterior a eso, que va a tener el efecto contrario, claramente. 3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos? Y si, ¿quién te va a decir que no con eso? O sea, ¿quién te va a decir que vos no querés que de repente una empresa reciba un incentivo para proyectos productivos? El problema es si el proyecto va a ser efectivamente productivo o no. A ver, no sabemos qué es lo que quiere decir con esto. Supongo yo, ¿sí?, que lo que va a ofrecer es préstamos estatales a las pymes. El problema es que cuando te lo ofrece el Estado, dudo que te pida productividad a cambio. A ver, cuando vas a pedir un préstamo a un banco, ese banco primero se fija si sos bueno o mal ciudadano, ¿sí? Y después se fija qué tan productivo puede llegar a ser tu proyecto. Y en base a eso te arma una tasa de interés y te da o no el préstamo. ¿Bien? ¿Por qué hace eso el banco? Porque el banco está interesado en que vos le devuelvas el dinero. En realidad, que vos generes riqueza y que él pueda salir ganando también.
El trabajo del banco es prestar dinero. Ese es el trabajo, es generar dinero con dinero. ¿Sí? Que vos vayas y lo trabajes y puedas pagar el préstamo, más la tasa, y el banco se enriquece más. El Estado no es tan así. Cuando vos vas y pedís un préstamo en el Estado, por ejemplo, para empezar ya empiezan las boludeces. Te van a decir, ¿y cuántas mujeres tenés? ¿Y cuántos negros tenés? ¿Y cuántos indígenas tenés? Ya empiezan las boludeces. ¿Bien? Entonces te van a poner un montón de boludeces que no hacen que tu proyecto sea más productivo, sino que sea más inclusivo. Estupideces, que no llevan a ningún lado. Ya te metieron un palo en la rueda. Vas a ser menos productivo. Y segundo, en el caso de que, por ejemplo, vos seas un indígena, vayas a pedir un préstamo para tu pyme, que no es productiva, no porque seas un indígena, sino porque simplemente era una mala idea la que tenías, y el Estado te dice que no, denuncia por discriminación. Al Estado no le interesa si vos sos productivo o no. Lo que le interesa al político es, primero, manejar una caja grande y, segundo, poder comprar voluntades, o sea, votos. Esto puede sonar lindo, pero no necesariamente significa que sea algo que valga la pena. Y la otra razón por la cual el Estado nunca debe financiar un proyecto, que esto es una cosa que voy a repetirme a algo que acabo de decir, pero te lo voy a parafrasear en otras palabras, los riesgos los deben correr los privados. ¿Sí? Capaz que el proyecto es una buena idea. Capaz que vos sos una persona productiva. Capaz que todas parece que va a salir bien. Entonces vos vas con tu proyecto ahí recopado, decís la voy a romper, vas al Estado, el funcionario de turno mira y te dice, uy, es re buen proyecto este. Esto de una que va a dar ganancia. Tomá el préstamo. Entonces vos vas ahí recopado y armás tu fábrica de disquete y sale el CD. Cagaste. Te fuiste a la lona. Pero quien corrió los riesgos no fuiste vos, fue el Estado. Fue el contribuyente. O sea, la plata que se perdió fue la del contribuyente. Los riesgos se tienen que correr de forma privada. Si vos te hundís, vos tenés que hundirte, no llevarte puesto a medio Estado con vos. Por eso los préstamos tienen que ser siempre de forma privada. Los riesgos nunca los puede correr el Estado. El Estado no está para hacer timba con la plata de la gente. 4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Acá hay un ¿ok? Bueno, contexto. Colombia Petro en realidad, pasó una ley hace no tanto de endometriosis. Es una enfermedad que sufren las mujeres en las cuales se les complica todo el tema de la menstruación, tienen un montón de dolores abdominales y que obviamente no les permite trabajar como cualquier otra persona. ¿Bien? Bueno, en esa ley que se pasó, dice que si esa persona sufre de esa enfermedad, se les va a dar jornadas más flexibles o puede trabajar de casa y además no se la puede despedir por tener esa enfermedad. Bien, bueno. La Corte Suprema también, paralelo a eso, falló a favor de una mujer que la habían despedido, pero bueno, era un caso bastante más extremo porque no era por la endometriosis que la tenía, sino porque además se dio un cáncer de ovario, tuvo una complicación mucho más grande. Pero más o menos lo mismo, la habían despedido y la Corte hizo inefectivo el despido y además le tocaba una indemnización. Ahora, ¿dónde está la trampa en todo esto? Bueno, hay varias. La primera es que aparentemente, y acá hablo de la total ignorancia por lo que estuve investigando, no todas las personas que tienen esta enfermedad sufren la misma cantidad de dolor. Entonces, no es que siempre es un inhabilitante para trabajar. La segunda parte del engaño, y esta sí es mucho más seria, son los números. Según la OMS, el 10% de las mujeres sufren de esta enfermedad. Según el CONICET, el 4,5% de las mujeres sufren esta enfermedad. Y según la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, el 15% de la población colombiana sufre esta enfermedad. Sin embargo, y voy a citar a lo que dijo la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, en Colombia no existe un registro único de pacientes con endometriosis y eso se le ha enfatizado mucho al Ministerio de Salud. Por ende, no hay cifras oficiales por parte del Ministerio ni de ninguna entidad de salud en Colombia. Las únicas cifras son las que manejamos nosotras como asociación porque llevamos 10 años haciendo encuestas, estudios de observación y de hecho ellos utilizan las cifras que nosotros tenemos.
Es impresionante la discrepancia de cifras que hay sobre este tema. Y lo que nos lleva al mayor problema. La realidad es que la endometriosis se está usando como excusa para ver si se puede hacer de alguna manera pasar una especie de licencia por menstruación de personas que no sufren esa enfermedad. Lo cual haría que el trabajo, contratar a una mujer, sea una pésima idea. Porque vos fíjate, ¿cuántos son días de indisposición? ¿2, 3? No importa. Agarra uno si querés. ¿1 al mes? Bueno, si es 1 al mes, son 12 días que esa persona va a trabajar menos que su par hombre. Si son 2 días, son 24. O sea, ya trabaja un mes menos que el hombre. La hace a la persona menos contratable de la Tierra. Y lo irónico es que pongámosle que la OMS tenga razón con el número y el 10% de las mujeres sufra de esta enfermedad, que el 10% de las mujeres históricamente no trabajó y no nos dimos cuenta. Es muy loco lo que se oculta detrás de esto. Es muy loco, de verdad lo digo. Es muy loco. Esto hay que agarrarlo con una pinza gigantesca. Por cierto, todas las fuentes de todo lo que digo están en el primer comentario fijado para que vos lo puedas revisar, ¿ok? Bien. 5. ¿Estás de acuerdo en que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Esto es un 2% de cupo, por si no se entendió. Esto es medio raro, porque en Colombia ya existen leyes así. Por ejemplo, leo, si tenés un 10% de personas con discapacidad en tu nómina de empleados, tenés preferencia para acceder a proceso de licitación, adjudicación y celebración de contratos con el Estado. Así que los prestadores del Estado tenemos que entender que tienen un 10% de discapacitados. Si tenés un 25% de discapacitados, te empiezan a bajar impuestos. Y además de todo esto, entre otras cosas que ya existen en Colombia, el mismo Estado se impuso a sí mismo una obligación de contratación del 7% de discapacitados. A ver, yo entiendo que está muy bien ayudar a aquellos que realmente tiene una limitación inevitable, ¿no? No es autoimpuesta, no se están autoidentificando con nada, no. Nació ciego, ¿qué se le va a hacer? Yo entiendo perfectamente eso. Pero la forma de lograr la contratación, estoy más de acuerdo que va en el camino de exención de impuestos que obligar a las empresas. Además, la mejor forma de pelear contra el desempleo, porque esto es parte del desempleo, esto pertenece al universo del desempleo. Si vos tenés casi que empleo pleno, que se considera, creo que es 3% de desempleo, se considera empleo pleno por ahí. Si vos tenés empleo pleno, y también van a contratar a los discapacitados, más si tiene una exención de impuestos. El creer que el privado es un marginador por naturaleza, esa es ideología, no es una realidad. No se ve en la realidad. No existe eso, ¿no? Entonces, el problema es cuando vos tenés políticas que generan desempleo o que generan informalidad, que hacen que una persona que, por ejemplo, quiera contratar, cuando hace una entrevista, tenga para elegir para un trabajo de técnico a ingenieros, porque hay desempleo. Entonces, este problema no se resuelve de esa manera. Pero claro, cuando vos lees eso, decís, ay, sí, pobre ciego, vamos a ayudar a los ciegos, de una, sí. Es otra pregunta trampa. ¿Y qué es lo que proponía Petro? Y supongo que, nada, meterle un cupo laboral del 2% al sector privado. 6. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Quiero que leas esto porque hay una trampa gigantesca. Te tengo que explicar un montón de cosas para que más o menos tengamos un contexto. Ya sé, si sos de Colombia, ya sabés lo que es el SENA y todo lo demás, pero este canal lo ve un montón de gente de un montón de países, así que un segundito de contexto. El SENA es como una universidad de carreras técnicas para la clase trabajadora. O por lo menos así empezó con ese espíritu. Los estudiantes del SENA tienen acceso a lo que en Argentina se llama pasantías. O sea, trabajos temporales donde no ganan el 100% del salario. De hecho, el contrato es más o menos así. Al principio ganan un 50% y después, cuando está más avanzado, empiezan a ganar un 75%. Obviamente que no tienen ni jubilación ni nada por el estilo. ¿Por qué digo obviamente? Porque es obvio de que si a vos te obligan a contratar a alguien, porque te aviso, después de 2 empleados te obligan a contratar a uno de estos.
Es obvio de que si a vos te obligan a contratar a alguien que no tiene experiencia, que es un estudiante, sería una locura de que te obliguen también a pagarle un salario completo. Ya de por sí está bajando la productividad de tu empresa, ya de por sí tus empleados tienen que andar explicándole a esa persona qué hacer. Yo estuve a cargo de pasantes que venían de terciario, estuve 12 pasantes a cargo y no tiene sentido. No tiene sentido, nadie sabía qué hacer. Me acuerdo que le dije, no sé, fíjense qué hacer y lo vio un pelotudo anotando. O sea que yo le dije, no sé, fíjense qué hacer y alguien lo anotó y le dije, boludo, lo está anotando. El nivel de inutilidad era infinito. Pero claro, pensalo desde la perspectiva del buenismo. El que está en el SENA va a decir, pará, entonces me van a contratar de pasante y me van... No creo que hable así, ¿no? Porque justamente no son de universidades privadas. Pero bueno, me van a contratar de pasante y me van a pagar más y voy a tener todo, jubilación, todo, claro, de una que sí. No necesito explicarte qué significaría si efectivamente, encima de que te obligan a contratar uno de cada 2 empleados que tenés, te obligan a pagarle el salario completo. No necesito explicarte cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Pérdida de capital, pérdida de productividad. Ya está. Lo más probable es que no admitas que tenés 12 empleados y listo. El empleado número 12 lo va a poner en negro. Cosa de nunca llegar a esa meta en la cual te encajan un pasante. Lamentablemente es esa el resultado de esto. ¿Cuál es la forma de que se contrate a esta gente de forma natural? Ya lo dijimos, de regulaciones. Baja los costos. La gente contrata. La gente quiere hacer plata y contrata empleados. Es de forma natural. Deja de meterte. Una aclaración más, no solamente SENA es la que tiene este trato, sino que hay un montón de terciarios, etcétera, que tienen este trato de pasantes, pero es un delirio. Y además también hay una cosa que se ha sindicalizado mucho la juventud. La juventud cree que debería cobrar un salario completo cuando no tienen nada de experiencia. A mí me ha pasado incluso entrevistando chicos y los chicos pretendían que les pagues el salario de un senior cuando ni siquiera sabían lo que era un senior. O sea, es un delirio. Y van y justamente los políticos no son pelotudos y apuntan ahí. ¿Sí? Y como apuntan ahí, después tenés un montón de jóvenes diciendo, yo tengo 25 y no puedo acceder a una propiedad. No, nadie a los 25 puede acceder a una propiedad, excepto que sea el hijo de Bill Gates. Esa es la realidad. Los 25 normalmente recién está empezando en el mundo laboral. Bueno, depende, yo empecé a los 15, pero no importa. Recién está empezando en el mundo laboral, está haciendo experiencia. Recién a los 30 capaz que puede empezar a ahorrar. Y recién para los 40, 50 te compraste una propiedad. Eso ya es lo lógico. Pero claro, como el joven lo podés engañar y es más fácil engañar, ahí apuntan. Ese es el espíritu más o menos de donde venía esa pregunta. 7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice un pago de seguridad social? En la 7 uno pensaría que están hablando de la gente que trabaja en Pedido Ya, Rappi, etcétera, los delivery. Pero la 7 aparentemente abarcaba también a los conductores de Uber. Su delirio, sí. La ambición es infinita. El problema con esto es que no se entiende, o por lo menos, no se entiende las consecuencias de lo que se propone. ¿Qué es lo que proponía Petro? Bueno, que se les encuentra un empleador. Por ejemplo, vos trabajás para Pedido Ya, bien, perfecto. ¿Quién es tu empleador? Pedido Ya, perfecto. Entonces, el Pedido Ya se va a encargar de un porcentaje de las obligaciones sociales laborales. O sea, Pedido Ya ahora va a empezar a pagarte una parte de tu jubilación y la otra parte la vas a pagar vos, supongo. Y la realidad es que si Pedido Ya tiene más costo por cada persona que use su aplicación, ese costo se va a transferir directamente a la hamburguesa que vos pediste. Esa es la realidad. Entonces, vos pediste una hamburguesa por Pedido Ya, vos viste que el costo era razonable, o dentro de todo razonable, ¿sí? Y dijiste, bueno, lo vale. Pero si de repente aumentamos los costos de la empresa, se va a transferir a los precios y decir, ¿para cuánto? ¿Estoy pagando 2 hamburguesas para comer una? No lo uso más. Punto. Desempleo. Ya de por sí es un rubro que se maneja con un porcentaje muy pequeño de ganancia, donde no hay mucho para repartir. No existen empleadores en esto, no tiene ningún sentido querer meterse en esto. De hecho, la mayoría de los repartidores no quieren que se metan en esto. Esto es una cosa muy loca de gente que cree que sabe qué es lo mejor para el otro, queriendo decidir por el otro y toda una cuestión ideológica. Un desastre total.
Un desastre total. Esto no tiene ningún sentido, pero en el papel suena lindo. 8. ¿Estás de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Acá hay una mezcla de muchas cosas. A ver, es cierto que hay toda una parte rural que se encuentra en negro, que hasta incluso hay trabajadores rurales que viven en una casa y se les paga con mercancía. Eso es todo cierto. Pero también hay mucho mito sobre lo que significa trabajar en el campo. Te digo porque yo vivo en una zona rural. Y la realidad es que, primero, que no hay tantos trabajadores como uno se imagina, no es tanto el trabajo en negro. Igual eso es la cosecha. Lo que se está la cosecha de soja, trigo y esas cosas. Lo que estás refiriendo a esto creo que es más a la parte de fruta y todo lo demás, que ahí sí necesitas un montón de empleados que vayan y saquen la frutilla y son trabajadores que son de temporada. Entonces, acá, no se entendió qué era lo que querían hacer como contratos temporales, el campo se quejó, esto yo agradezco mucho a un video que me pasaron que lo vi de unos colombianos porque lo explicaban bien ellos, hubo una queja por parte de los representantes del campo diciendo, mirá, como mucho podemos aceptar un contrato por horas para nuestros empleados y el gobierno quería que se le haga contrato por días, una cosa... Querer meterse en algo que no se tienen que meter porque no están los márgenes de ganancia como para formalizar todo. Recuerden que formalizar un trabajo, a fin de cuentas, es aumentarle más costos a ese trabajo. Más costos al empleador o al empleado. Alguien nos tiene que pagar. Y hay trabajos que simplemente no cuentan con el margen de ganancia necesario para que se haga eso. De la misma manera que el salario mínimo, de hecho. El salario mínimo termina siendo un escalón demasiado alto. Entonces, no tiene sentido. Pero bueno, claro. De vuelta, esto es una mezcla de muchas cosas. El grueso de los votantes se encuentra en las ciudades, ¿sí? Entonces ven esto como, ay, sí, de una, ¿no? Hay que ayudar a los pobres campesinos. Es que una pregunta muy tramposa, honestamente, que se basa y se nutre más que nada de la ignorancia de las personas que viven en las ciudades. Nada. Mierda. 9. ¿Está de acuerdo en eliminar la terciarización e intermediación laboral mediante contratos sindicales? Esta, honestamente, a mí me sorprendió. Le digo de corazón. Supuestamente, busqué varios lugares, pero supuestamente Petro quería abolir esto, lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Es re loco. Se los explico. Y se los explico con un ejemplo en Argentina. En Argentina existe el sindicato de extras. Los extras son los que aparecen en las películas, ¿viste? De fondo. ¿Y cómo funciona el sindicato de extras? Mirá, ¿vos querés un trabajo como extra en Argentina? Bueno, van los sindicalistas y se presentan una película. Y le dicen al director, ¿vos qué necesitas? Y el director le dice, necesito 3 enanos y una gorda. Entonces, el sindicato de extras, ¿sí?, elige entre sus afiliados 3 enanos y una gorda. Y vos decís, bueno, está bien, están haciendo de bolsa de trabajo. No. Elige entre los enanos que están ahí, que fueron a las marchas, y entre las gordas que están ahí, que fueron a las marchas. Entonces, si vos ibas con el sindicato a la marcha, te eligían. Si no ibas con el sindicato a la marcha, no te eligían. ¿Se entiende? Y si vos querés ir a quejarte y estás yendo a una organización que tiene profesionalizada la violencia, o sea, un sindicato. Un sindicato ya tiene personas que son expertas en violencia. ¿Vos querés ir en contra de esas personas? O peor aún, si vos querías conseguir trabajo por fuera del sindicato, o sea, ir a hablar directamente con el director, te caía el sindicato y te cagaba a trompada a vos y al director. O sea, esto terminaba en un monopolio del sindicato ejercido con violencia. Por lo que yo entendí, Petro está en contra de esto. Estoy muy sorprendido. Muy sorprendido. Pero muy sorprendido. Así que en esta estoy de acuerdo. 10. ¿Estás de acuerdo con que las trabajadoras domésticas... Atento a lo que se incluye en esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, las madres comunitarias, los periodistas, los deportistas, los artistas, conductores y demás trabajadores informales sean formalizados o tengan algún acceso a la seguridad social? Y uno estaría de acuerdo de decir, sí, me encantaría que sean formalizados. Igual no entiendo cómo la mamá sería formalizada ahí, pero no importa. Uno estaría de acuerdo, sí, ojalá todos tengan jubilación y ya, la. Y sí, te salta el hippie de adentro y le desea la felicidad a todos. Pero llevado a la práctica,
¿quién se encarga de los costes de lo que significa la seguridad social? Porque la seguridad social es aportar en una bolsa en común para que el día de mañana de esa bolsa común, no funciona así, pero no importa, simbólicamente, aportar para que el día de mañana te den a vos una jubilación, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del artista, ¿quién lo hace? ¿El artista? O sea, le van a decir, bueno, felicidades, ahora tienes seguridad social. ¿En serio? Sí, todos los meses tenés que darme plata. No creo que el artista esté de acuerdo con eso. ¿Quién lo va a pagar? ¿El Estado? Acá hay un problema de quién es el responsable, quién se hace cargo de los costos. ¿Sí? Suena lindo por fuera, pero muy probablemente que se encargue de los costos sea el contribuyente colombiano. Y al contribuyente colombiano lo van a estar cagando, porque va a haber un contribuyente colombiano que en lugar de elegir ser artista, eligió algo rentable. Y esa persona está pagando impuestos para subsidiar al que voluntariamente eligió no ser rentable. Es una hijaputés. Es una hijaputés, pero claro, suena bien, ¿no? Porque tenemos que sacar de la informalidad a la gente. Es un delirio total. Pero bueno, otra pregunta medio trampa. 11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral? ¿Por qué estarían en desacuerdo, no? Mediante contratos a término indefinido como regla general. Bueno, el mayor enemigo de la formalidad, o sea, de la formalización del trabajo, son los costos y las regulaciones, honestamente. Entonces, muchas empresas en Colombia, de la misma manera que lo hacen en Argentina, de la misma manera que lo hacen en todo el mundo, optan por contratos temporales porque, bueno, nada, como no saben qué es lo que les espera mañana, como no pueden predecir porque los políticos son todos unos tarados y prefieren no casarse con los empleados, ¿no? Entonces decir, bueno, más vale, te contrato temporalmente y bueno, porque la verdad que los riesgos son demasiado altos. Si vos bajás la cantidad de riesgos, esto ya se hizo en Colombia, de hecho, si vos bajás la cantidad de riesgos, sube la formalidad. O sea, los empleados están dispuestos a ponerlos en contratos más largos, ¿sí? Pero claro, acá pasa por otro lado. Acá pasa porque Petro no es ningún boludo, más o menos. Pero él sabe que hay mucha gente preocupada por la estabilidad de su puesto de trabajo. El día de mañana estaré, me echarán, ¿no? Entonces esto suena fantástico, porque pasás de tu contrato temporal a un contrato indefinido. Ya está. Pero la realidad es que la empresa no te está contratando no porque sea hija de puta, sino porque los costos de tenerte como indefinido son demasiado altos, o mejor dicho, los riesgos. ¿Cómo se mejora esto? Y acá estamos hablando de macroeconomía. Si vos mejorás la macro, que es bajando los impuestos, desregulando, bajando los riesgos de contratación, etcétera, le das a los empresarios la previsibilidad como para decir puedo proyectar en el futuro y me puedo jugar por contratos más largos. Esa es la realidad. Y ustedes quizás en este momento se estén imaginando en Walmart, Amazon y un montón de super compañías que así esto no tienen alma, pero la realidad es que el 96% de la contratación, el 96% más o menos por ahí andaba, son pymes. O sea que son relaciones mucho más directas entre empleadores y empleados. Son relaciones muchísimo más humanas. Así que sí, si el empleador puede contratar al empleado que conoce por más tiempo, lo hace. No desconfíen tanto de la humanidad. O úsense ustedes de ejemplo y brújula en este mundo. Todos sus empleadores son hijos de puta. No formaron amistades o vínculos con sus compañeros de trabajo, gerentes, jefes o lo que sea. O sea, al final de todo son relaciones humanas. ¿Y quién quiere terminar con relaciones humanas? Porque sí. Además del hecho de que uno quiere ganar plata y no se quiere sacar un empleado bueno encima. 12. ¿Está de acuerdo con...? Bueno, esta es un delirio total y es la última. 12. ¿Estás de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Básicamente, ¿no te gustaría que esas personas que nunca aportaron nada, ¿sí?, estén jubiladas? Y sí, la respuesta es sí, me encantaría, ojalá. Ojalá tuvieran más certezas en esa etapa de su vida. Pero eso tiene un costo. Así que les voy a dar el ejemplo de Argentina para que entiendan cuál es el peligro de cosas como el punto 12. Cuando vos entras en esta fantasía de que aquellas personas que no aportaron deberían tener una jubilación, la primera pregunta que se te debería venir a la mente es ¿cómo lo pago? Y ahí te das cuenta de que no hay muchos lugares en los cuales vas a sacar guita. El primer lugar es vas a aumentar los impuestos, ¿sí?
Porque las arcas van a durar un tiempo y se van a acabar. Vas a aumentar los impuestos. Pero con eso no te va a alcanzar. Porque el gasto más grande de casi todos los países justamente son los servicios sociales, las jubilaciones. Así que con eso no te va a alcanzar. Entonces tenés que hacer lo que hizo Argentina. Los que más ganaban en las jubilaciones y los que estaban en el medio empezaron a ganar menos para que los de abajo ganen más. Y los de abajo, la mitad, eran personas que no habían hecho aporte. O sea, el punto 12 se llevó adelante en Argentina. Lo hizo el kirchnerismo. Suena a buenismo, pero lo que generó es que aquellos que sí aportaron durante toda su vida ganen menos. Porque con la misma cantidad de dinero ahora hay que mantener a más personas. Es obvio que iba a pasar eso. Es obvio. Bueno, a ellos no les importa, porque, pensalo, automáticamente ganaron 3 millones de votos. Fue instantáneo, sí. Y ellos no se perjudicaron en nada. Y por otro lado, si te podés pasar de un sistema, que esto pasó en Argentina también y que en Colombia pasó también, de un sistema de pensión privado o semiprivado a uno público, ¿qué es lo que gana el político? Control sobre tu dinero. Antes ese dinero estaba fuera del alcance de su mano, ahora está dentro del alcance de su mano. Y lo puede usar para contratar a sus amigos, hacer políticas públicas para ganar más votos o robar. Así de sencillo. Así que, hermanos colombianos, ¿de qué se salvaron? Bueno, se salvaron de más gasto público, se salvaron de que... Sobre todo se salvaron de injusticia. Porque ese es el problema, porque llega un punto donde como ciudadano, capaz que no terminás yéndote de tu país porque sigue siendo económicamente insostenible la situación, sino porque te sentís cagado, traicionado. Donde vos sos el único pelotudo, que sos rentable y te esforzás y te lo sacan a todo a vos para dárselo a quién. Al arte. ¿A quién? ¿Y en el nombre de qué? ¿La justicia? ¿Y quién lo hace? Los tipos que constantemente siguen agrandando el Estado, entonces menos gente va a llegar a esos artistas y a esos campesinos. Se salvaron de eso, se salvaron de eso. ¿Terminó la pelea? No, ni cerca terminó la pelea. Son 18, es infinita la cantidad de rounds. Siempre va a aparecer un nuevo político que ofrezca esto porque conviene, porque ganan un montón de voluntades, ganan votos. Pero este round lo ganaron. Así que felicitaciones, les mando un abrazo enorme de acá y ojalá Petro nunca sea reelecto y no ocupe ningún cargo público en el futuro. Una aclaración, seguramente algún error cometí, porque, bueno, no vivo en Colombia. Escribime en los comentarios porque me sirve. Gracias. Y ya que estamos, te cuento que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreons. Pueden entrar en patreon.com/tipitoenojado, en tipitoenojado.com/donaciones para ayudarme a aparecer en esta maravillosa pantalla. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Gracias por haber llegado al final de este video. Como siempre te deseo libertad.